tratando. Quería mantener el hilo un poco de la conversación de lo que habíamos trabajando hace 2 programas atrás en lo que respecta a, hace 2 programas atrás hablamos de lo que era la insulina, cómo la estimulaba, determinados tipos de grupos de alimentos, sobre todo aquellos fuentes de carbohidratos, que en fin no era algo perjudicial salvo en determinados contextos, que no era algo tan malo como muchas veces se promueve determinados grupos que terminan fanatizándose con determinados tipos de alimentación y los utilizan como bandera, cuando yo creo que hay un matiz de grises que debe tener en cuenta y saber que la salud es siempre individualizada el contexto de cada persona, no solo el contexto de vida, sino un contexto socioeconómico. Bueno, eso por un lado. Y también habíamos hablado un poco de los azúcares deportivos el programa pasado y cómo el beneficio o la aplicación de los mismos en determinados ejemplos, ya sea tanto deportistas de alto rendimiento o élite como en deportistas recreacionales en determinadas circunstancias, podían ser hasta beneficiosos. Hoy en día, siguiendo esa línea, quería hablar un poco del azúcar en sí, porque hoy en día nosotros estamos con un alto índice de prevalencia de todo lo que es, ni hablar sobre peso obesidad. A nivel Argentina estamos hablando de 6 de cada 10 personas, o sea, es un número preocupante en ese sentido, y todo lo que conlleva tener sobrepeso obesidad hoy en día con lo que nosotros denominamos enfermedades crónicas no transmisibles, las que hoy en día están en aumento. Dentro de esas, obviamente, dentro de eso tenemos el famoso síndrome metabólico, todo lo que conlleva a tener hipertensión arterial, diabetes de tipo 2 con esta insulinoresistencia que habíamos hablado hace unos programas atrás. Entonces, hoy ¿por qué quería hablar un poco del azúcar? Porque nosotros le hemos puesto mucho el foco con respecto a lo que los organismos mundiales recomiendan como consumo diario de azúcar como máximo, que es el 5% de una ingesta calórica habitual. Nosotros de la nutrición decimos que una ingesta calórica promedio es de 2.000 kilocalorías, esa que muchas veces en los alimentos nosotros vemos que dicen, valores elaborados en base a una dieta de 2.000 kilocalorías. Bueno, eso es una dieta estándar. Hoy en día se promueve, según la Organización Mundial de la Salud, no más de un 5% de consumo de azúcar. Eso es el equivalente en ese tipo de alimentación con esa cantidad de calorías a 25 gramos. Es decir, si trasladamos eso a medidas caseras, ¿a qué equivale? 25 gramos es el equivalente a una cuchara sopera de azúcar. Fíjense con qué fácil cubrimos el requerimiento diario. ¿Pero por qué digo esto? Porque nosotros decimos este dato, entonces hay gente que dice, entonces vamos a dejar de consumir azúcar y vamos a empezar a utilizar edulcorantes. Bueno, eso es otro tema que nos va a llevar otro tiempo a hablar, como hemos hablado el año pasado, pero hoy en día, ¿por qué los edulcorantes tampoco terminan siendo tan benéficos? Sobre todo aquellos que vimos que son en polvo y que dentro de esa composición de ese tipo de alimento vemos que el gran porcentaje, el 70% es azúcar. Pero eso es algo que ya lo vamos a desarrollar en otro programa solamente dedicado al consumo de edulcorantes. Entonces dicen, vamos a consumir edulcorante, el edulcorante no está bueno, entonces ¿qué hacemos? Erradicamos el consumo de azúcar. Perfecto. No agregamos más azúcar, consumimos las infusiones amargas, consumimos un café amargo, un té, el mate amargo incluso en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros estamos consumiendo azúcar y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque el azúcar hoy en día es utilizado también como un medio de conservación de alimentos. Entonces, nosotros muchas veces comemos alimentos e incluso alimentos salados y no nos damos cuenta que estamos ingiriendo azúcar. Yo al día de hoy tengo acá a mi derecha 3 alimentos, de los cuales uno es un aderezo, otro es un pan integral de una marca bastante conocida y un famoso, que ahí tenemos 2 alimentos salados y un famoso jugo en sobre que también muchas veces lo promueve como sin azúcar o sin agregados. Esta es igual la versión tradicional. ¿Para qué? Para que veamos e identifiquemos cómo muchas veces estamos consumiendo y metiendo en nuestro cuerpo azúcar sin darnos cuenta, ya que la industria alimentaria lo incorpora a través de los alimentos. Vamos a un claro ejemplo. Dentro de este aderezo, que es ketchup, básicamente el famoso aderezo a base de tomate, vamos a leer el listado de ingredientes. Ustedes recuerden que cuando habíamos visto en los listados de ingredientes, los mismos deben estar ordenados desde el ingrediente que más contiene el alimento al que menos, es decir, en orden decreciente. Entonces, vamos con los ingredientes de un ketchup. Tenemos, primer ingrediente, agua, perfecto. Segundo ingrediente, concentrado doble de tomate, hasta ahí vamos bien. Tercer ingrediente, azúcar. Entonces, 1, 2, de un listado ya vamos a seguir leyendo de cuántos, pero de un listado ya vamos a ver de cuántos ingredientes, el tercero ya es azúcar. Cuarto, maltodextrina. La maltodextrina a nivel industrial es un hidrolizado
también de un tipo de carbohidrato, lo que nosotros llamamos dextrinas. Eso se obtiene de manera industrial. Y en los fines, en los alimentos y en muchos suplementos, es a fines de endulzar. Exactamente. Después tenemos vinagre de alcohol, almidón modificado, sal, cebolla en polvo, acidulante, ácido cítrico, como conservador el sorbato de potasio y un aromatizante idéntico al natural. Entonces de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ingredientes. Ya vimos que el tercero y el cuarto son azúcar. Entonces, a prestar atención ahí, ya ahí tenemos un alimento en el cual estamos incorporando azúcar en nuestro cuerpo. Vamos ahora, me va a decir, bueno, es un aderezo, entonces no sería el ejemplo ideal. Bueno, entonces vamos a ver un pan integral bastante difundido en el mercado, de una marca conocida. Lo tengo acá. Vamos a leer ahora los ingredientes que tiene, teniendo en cuenta esta regla que les había dicho recién. El primero es el que más tiene y el último es el que menos tiene respecto a este. Entonces tenemos ingredientes de este pan integral: harina de trigo triple ceros, enriquecida según ley. La mayoría de las harinas de trigo están enriquecidas con hierro, sobre todo en ese sentido, que básicamente lo que se hace es agregarlo para cubrir deficiencias que pueden existir a nivel de población. Entonces, primer ingrediente, harina de trigo triple cero. Entonces no sería un pan integral 100%, al margen de eso. Segundo ingrediente, harina integral. Bien. Tercer ingrediente, aceite de soja. Perfecto. Cuarto ingrediente, salvado de trigo. Quinto ingrediente, gluten de trigo, sal, cloruro de potasio, levadura. Y acá encontramos dos ingredientes, miren: jarabe de glucosa, un derivado también del azúcar, y malta tostada. Luego están los emulsionantes, conservantes, mejoradores de sabor, acidulantes. Entonces, dentro del listado de ingredientes, si bien no está bien entre los primeros, vemos que también tiene agregado como conservante de jarabe de glucosa, que también es otro derivado del azúcar, y de azúcar. Y ahora el tercer ejemplo, que es un jugo en sobre, de una marca también bastante conocida, donde vemos ingredientes: maltodextrina, derivado del azúcar, jugo de naranja deshidratado, vitamina C, vitamina D, acidulante, ácido cítrico, edulcorantes no nutritivos, es decir, esta gama de edulcorantes como aspartamo, acesulfame K, regulador de acidez, colorantes, y eso. El primer ingrediente, maltodextrina, es un derivado de la industria que aporta sabor, no es azúcar como tal. Y como este también contiene edulcorantes, ya contiene el rotulado de evitar en niños, como habíamos hablado programas atrás. Entonces, ¿qué vemos? Que nosotros, por más de a veces que le prestamos atención y somos cautos, y está perfecto que así sea en el hecho de no incorporar el azúcar agregado a los alimentos, a veces le estamos ingiriendo a través de los ultraprocesados que promueve la industria. ¿Por qué? Porque actúa como un método conservador de alimentos y porque a su vez esto agregado de dulce también hace que el alimento sea, como nosotros llamamos, más palatable, es decir, más atractivo a nivel de sabor. Entonces, ¿en qué hay que prestar atención? Especialmente en estos casos, que muchas veces nosotros consumimos azúcar sin saber cómo tal. Entonces hay que prestar atención, hay que leer los listados de ingredientes sabiendo que los primeros ingredientes es lo que menos tiene el producto y los últimos es los primeros ingredientes lo que más tiene el producto y los últimos es lo que menos tiene. Y el azúcar muchas veces no aparece con el nombre azúcar, entonces sinónimos como maltodextrina, dijimos un derivado de las dextrinas producto de la industria. Jarabe de glucosa o jarabe de fructosa, también derivados de la industria que utilizados para endulzar, y como son de menor costo son más ampliamente utilizados. El jarabe de maíz de alta fructosa, o como lo pueden encontrar con las siglas JMAF, también es un derivado del azúcar. Y la dextrosa son agregados que la industria utiliza en los alimentos como medio de conservación y también para realzar su sabor, como muchas veces hay otros agregantes y eso. Entonces, ¿a qué viene la columna de hoy? Que más allá de que nosotros prestamos atención al agregado de azúcar, está bueno que promovamos una alimentación, siempre como dijimos, adecuada al contexto de cada individuo, de cada familia, de cada sociedad, al consumo de, obviamente, alimentos con menor grado de procesamiento o mínimamente procesados, o alimentos naturales, aquellos que prácticamente no contienen rotulados, en los cuales el agregado de el azúcar o fructosa puede ser propia de ese alimento, como por ejemplo la fruta, que contiene fructosa y no por eso es mala. En ese sentido hay que contemplar que el alimento tiene una matriz nutricional, por más de que, ¿por qué hago la aclaración? Porque muchas veces también se le trata de demonizar porque decían, no, el azúcar tiene fructosa, como muchas veces, por ejemplo, se lo escuchaba haciendo un poco de chiste cuando levantaron a Alfa en Gran Hermano, que decía que el azúcar tiene fructosa y
otro de los participantes le explicaba cómo era el metabolismo de la misma en el organismo. Entonces, cerrando este breve paréntesis, es apostar a una alimentación con el mínimo consumo de ultraprocesados, porque muchas veces, por más de que nosotros querramos disminuir o reducir este consumo de azúcar, y lo hacemos de buena manera, evitando consumiendo infusiones amargas, muchas veces la industria lo camufla a través de los alimentos, y como muchas veces nosotros hoy en día no tenemos el tiempo tampoco para detenernos a leer etiquetas nutricionales, y a veces estamos más concentrados también en la economía de ese alimento, tener cuidado y precaución, que muchas veces la industria lo vehiculiza por ese motivo. Y un consumo de azúcar a mediano y largo plazo es lo que lleva, en lo que le decía al principio, este aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo sobrepeso, obesidad, y en su defecto pueden aparecer, sobre todo cuando la obesidad es a nivel de la región abdominal, una diabetes tipo 2 a causa de una insulinoresistencia, pueden llevar a aumentar los índices poblacionales de este tipo de enfermedades y obviamente perjudicando la salud. Y hoy en día sabemos que contamos con una expectativa de vida de 80 años en promedio, pero a veces, como hablamos, hay que esperar a llegar con una buena calidad de vida. Por eso no solamente es cuidar la alimentación, sino tocar otras aristas. Bueno, como ya hemos hablado y vamos a seguir hablando de lo que respecta a ejercicio, descanso, manejo del estrés, que creo que en todo es lo que es un poco más complicado hoy en día. Así que muchas gracias por escuchar. Cualquier duda o inquietud, obviamente que estoy súper dispuesto a tratarla en la columna que viene, que se la dejen ahí a Guillermo, o el mismo Guillermo, también vos lo podés dejar. Y muchísimas gracias, nuevamente disculpas por no poder estar. Les mando un abrazo enorme a todos ahí, que anden muy bien. En el centro